Hermanos, en esta mañana nos sentimos contentos de que el pastor Luis Rodríguez esté con nosotros. Nadie conoce a Luis Rodríguez, al pastor, no lo conocería aquí. Pastor, ¿esta es la primera vez que usted viene aquí? ¿Ah? Pero nos sentimos contentos, pastor, de que usted esté con nosotros por primera vez. Así que, Gracias, Eliseo. Dios les bendiga a todos. Siempre es un placer estar con ustedes, ¿verdad? Y a pesar de lo cerquita que estamos de ustedes, pues estamos también ocupados, ¿no? En nuestro distrito en San Sebastián, allí a sus órdenes en Bethesda 1 o llamada Bethesda 3 y Barrio Planas de Isabela. El tiempo que estuve aquí con ustedes, 2009 al 2014, ha llovido bastante, ¿verdad? De 2009 al 2014, el tiempo que estuve con ustedes, en el 2018 fui asignado a San Sebastián, y quiero compartir el tema con ustedes en el tiempo que resta de por qué la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Y les prometo que mientras vayamos desarrollando el tema en esta noche, usted verifique, como dicen las azafatas en el avión, Melo, si ahí debajo usted tiene un cinturón para que se lo pongan, amén. Se quede bien aguantadito de la silla, pero en el nombre del Señor, ¿verdad? El deseo de un servidor es que Dios pueda hablarnos en esta hora a su iglesia, amén. Leíamos hace un momento, ¿verdad?, la lectura bíblica en Mateo 16, 18, que dice: mas yo también te digo, estas palabras fueron palabras de Jesús a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Era una declaración, ¿verdad?, de Jesús, ¿verdad?, declarando lo fortalecida que sería su iglesia, lo fuerte que sería su iglesia, porque estaría fundada sobre él mismo, ¿verdad?, quien es la roca, según el apóstol Pablo. Hermanos, vivimos en una sociedad, la que podemos llamar post-cristiana, en donde muchos, ¿verdad?, cada cual defiende su propia verdad. Mi verdad, aunque sea mentira, es igual de valiosa que la verdad del otro, y cada cual la defiende. Pero para nosotros los cristianos es evidente y es innegable la existencia de Dios. Amén. Ya se ha probado más de una vez en la comunidad científica de aquellos que cuestionan la existencia de Dios. Aquellos que pueden probarla han sido más de los que la han cuestionado. Y hay evidencia para probar la existencia de Dios. Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y aunque muchos dicen que es cuestión de fe, hay evidencia suficiente que los cielos cuentan la gloria de Dios. Amén. Génesis 1:27 dice que el Señor Dios hizo al hombre a su imagen, y entonces nosotros también podemos reflejar y testificar de la existencia de Dios. Juan 1:1 dice: Juan, en el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Para luego más adelante en el verso 14 Juan afirmar que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Así que si solo Dios puede hacer estas cosas, Él existió en la persona de Jesús en la tierra, vivió, murió y resucitó. Amén. Y sabemos que hay evidencia suficiente para probar eso. Por ejemplo, otros dioses no pudieron hacer lo mismo. Buda no pudo hacer eso. Confucio no pudo hacerlo. Mahoma tampoco. La ciencia no puede explicarlo. Los ateos no pueden explicarlo. Los gnósticos tampoco. Nadie puede explicar el mar rojo abierto. Los tres amigos de Daniel que fueron liberados del horno de fuego, nadie puede explicar cómo, mediante el poder de Dios, una mula habló, pero simplemente lo podemos saber porque Dios
es el Dios Todopoderoso. Todo lo podemos afirmar y lo podemos sostener. Una pregunta fácil de responder, aunque para muchos pareciera difícil. Pero la pregunta que se nos hace difícil a muchos cristianos responder, aún nosotros, ¿verdad?, que militamos en ella, es el porqué de la iglesia. Podemos responder muy fácil algunas de estas preguntas acerca de la existencia de Dios y de la veracidad de su palabra, pero ¿por qué yo debo asistir a la iglesia? ¿Por qué yo debo pertenecer a la iglesia? Los argumentos de muchas personas es que todos son igual de pecadores que yo. Posiblemente el que viene a la iglesia por primera vez y ve que se pasa el plato para recoger ofrendas y diezmo, me lo dicen, quieren mi dinero. Muchos pueden, ¿verdad?, decir que el pastor y sus dirigentes pueden ser lobos vestidos de oveja. Otros dirán, no necesito la iglesia para ser salvo. En especial en este tiempo de pandemia, donde muchos estuvimos en nuestros hogares, muchos pueden pensar hacer iglesia en el hogar y tener relación con Dios en el hogar. Pero seguimos preguntándonos, ¿por qué la iglesia? Si solo hablan de juicio y de condenación, si es un lugar que está lleno de gente hipócrita, solo les importa, dicen algunos, los números, hay gente falsa. Le leo estadísticas de Puerto Rico para el año 2019, ya que recordamos que en el 2020 hubo un cierre total y entonces estas estadísticas eran un poco irreales. Pero en el 2019 las estadísticas decían que un 49.9% de los ciudadanos asiste en Puerto Rico al menos una vez en semana a la iglesia. Esto incluyendo un 22.6% que asiste más de una vez. Ahora en Estados Unidos menos del 20%, a pesar de que es una gran nación y es cuna del cristianismo, en Estados Unidos menos del 20% de los ciudadanos asiste a la iglesia. En otras palabras, más del 50%, si resumimos estos números, en Puerto Rico y Estados Unidos, van a la iglesia posiblemente solo al nacer, porque algún pariente, ¿verdad?, o sus mismos padres lo llevaron, en alguna ocasión especial en Navidad o Acción de Gracias o Semana Santa, alguna boda o quinceañero, y más triste aún, la única vez en su vida en un ataúd antes de ser enterrados. Y seguimos preguntándonos entonces, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué yo debo pertenecer a ella? ¿Por qué yo debo asistir a ella? Hoy, ¿verdad?, antes de salir, dejé en la casa el culto virtual, ¿verdad?, a través de YouTube, para que mi familia lo pudiera ver. Así que muchos dirán, ¿por qué la iglesia? Puedo ver el culto desde mi casa. No quiero vestirme formal, estoy cansado y ocupado, está lloviendo. No es relevante. La gente no quiere asistir a la iglesia para que hagan guerra contra ellos por su manera de vestir, por su apariencia externa. La gente no desea venir a la iglesia para hablar de sus problemas, de su vida privada, y que luego de ser limpiada por Cristo Jesús esa vida, siga la iglesia juzgándolos por su pasado. La gente está cansada de que la gente la señale con el dedo. La gente está cansada del legalismo y de escuchar que le digan, estás en tu casa, esta es tu familia, pero ve cómo se matan entre ellos mismos. Recuerdo la historia de una mujer que fue arrestada en un semáforo porque la persona que iba frente a ella manejando pudo haber pasado la luz amarilla antes de que cambiara a roja, pero algunos, ¿verdad?, con un poco más de precaución que otros, decidió detenerse.
antes de que la luz cambiara roja, así que atrasó, me imagino, la prisa que llevaba la señora, y comenzó entonces a gritarle a la persona que estaba al frente, comenzó a tocarle bocina, le sacaba el dedo del corazón por la ventana, le gritaba groserías, y entonces el policía que iba detrás de ella vio la escena, la detuvo sin medir palabras y la esposó. Y ella estaba un poco confundida y decía, pero ¿por qué usted me esposa? Usted sabe cuánta gente no se molesta cuando le sucede algún percance así en la carretera. Yo veo eso un poco injusto, que me esté arrestando por esto. Y el policía le dice, señor, usted es la dueña del carro. Y le dice, sí, señor oficial, yo soy la dueña del carro. Ah, pues le voy a quitar a las esposas, discúlpeme, es que vi que en el bumper de su carro decía, amo a Jesús, sígame a la iglesia. Y yo creía que el carro era robado. Por esa razón y por muchas otras, ¿verdad? Es que la gente está cansada de la hipocresía de aquellos que dicen una cosa pero hacen lo contrario a lo que dicen. Los jóvenes, por ejemplo, buscan a personas genuinas, tienden a confiar más plenamente en aquellos individuos que muestran ser transparentes, honestos y sin máscaras para con ellos. Hoy enfrento esa realidad, ¿verdad? A ser padre de un hijo de 19 años y una hija de 16 y otra de 12 años. En esas edades me he dado cuenta, ¿verdad?, que mis hijos, para tú ser un líder que ellos den credibilidad y que ellos aprecien y puedan seguir, no necesariamente tienes que tener la misma edad de ellos, ¿verdad? Puedes ser un líder que los jóvenes te aprecien y te sigan, no importa la edad que tengas en tu adultez, siempre y cuando ellos vean en ti sinceridad y ellos vean en ti honestidad y transparencia, y que no vayas con máscaras para con ellos, ¿verdad? Los jóvenes tienen un olfato avanzado para detectar la hipocresía y la gente falsa. Es por eso que muchos prefieren no asistir a la iglesia. Es por esa razón, entonces, la pregunta de por qué asistir a la iglesia está más latente hoy que en épocas anteriores. Es por eso que esta pregunta alcanza más popularidad hoy día, y no estoy hablando, ¿verdad?, de cosas negativas de la iglesia, ni estoy desalentando a nadie con esta descripción. Esto que le acabo de mencionar es simplemente para que usted pueda entender lo que dice la gente. Amén. ¿Verdad? No lo que dice el pastor, que usted puede haber percibido en su estadía en la iglesia de Dios. Es lo que dice la gente cuando tú le dices, hoy es día de visita, acompáñame a mi iglesia, ¿verdad? O te invito a que pertenezcas a mi iglesia. Aunque usted no lo crea, antes de esa persona tomar esa decisión de acceder, venir, toma en cuenta todo esto que la mayoría de la sociedad, ¿verdad?, ha tomado en cuenta. Pero en el nombre de Jesús eso lo vamos a cambiar. Amén. El Señor desea en esta mañana hablarnos a todos, a la iglesia de Moradora, ¿verdad?, y amigos que nos visitan en esta mañana. El Señor desea hablar a alguien, y posiblemente ese alguien seas tú aquí sentado en esta mañana, para recordarte que la iglesia, a pesar de todo lo que hemos mencionado, sigue siendo la niña de sus ojos. Amén. Leo del libro Testimonios para Ministros, página 15, y dice el libro Testimonios para Ministros, página 15, testifico ante mis hermanos y hermanas que la iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra en el cual Dios concede suprema consideración. Amén. Hay una matutina que he conservado, aunque ya es un poquito pasadita de años, se llama Reflejemos a Jesús. No sé, ¿verdad?, aquellos que las conservan la pueden tener. En la fecha del 1 de julio, la matutina Reflejemos a Jesús dice que la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir, y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Y desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia.
Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable, han de relevar, o más bien revelar su gloria. La iglesia, escuche bien, es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo. Y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en los lugares celestiales el despliegue final y pleno del amor de Dios. Amén. Así que está profetizado que la iglesia ha de anunciar, ha de reflejar no solamente a los hombres, sino, como dice, ante los principados de las huestes celestes, en otras palabras, ante el mismo diablo y sus ángeles. La iglesia ha de mostrar, está profetizado el amor y la gracia de Cristo para este mundo. Amén. Mientras exista el ateísmo, mientras exista el gnosticismo, mientras exista el posmodernismo, mientras exista la inmoralidad, en otras palabras, mientras exista Babilonia, en lo personal no puedo hablar por los demás, sino por mí mismo. Yo no me quito de la iglesia de Dios. Amén. Mientras el engaño y las mentiras de Satanás existan y su maldad, yo aquí me quedo. Amén. Y te diría más de una razón por la cual yo debo continuar perteneciendo a la iglesia de Dios. Amén. No serán razones muy populares en la actualidad, pero como decía un predicador, no podemos ser proféticos y buscar popularidad al mismo tiempo. Una de las primeras razones por la cual debo asistir a la iglesia y pertenecer a ella es porque, como leímos en Mateo 16, 18, Dios mismo estableció su iglesia. Amén. No podemos tomar este texto, ¿verdad?, fuera de contexto, ¿verdad? Porque cuando leemos Mateo 16, 18, algunos afirman que la iglesia fue fundada sobre uno de los apóstoles, ¿verdad? En este caso Pedro. Este pasaje no afirma la fundación o la base para la fundación de la iglesia en el hombre, sino más bien la Biblia afirma más adelante respecto a que Jesús es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Amén. Pedro mismo argumentó diciendo que Jesús es la piedra viva en 1 de Pedro 2, versos 4 y 7. Aquí se elabora un fundamento teológico basado una vez más en la persona de Cristo para describir la naturaleza de su iglesia. Pablo replica que nadie puede poner otro fundamento en 1 de Corintios 3:11 que el que ya ha sido puesto, que es Jesucristo. La iglesia entonces no está fundada sobre ningún hombre. Cuando yo llegué en el año 2009 a la iglesia de Voladoras, hermano, ya la iglesia de Voladoras existía. Amén. Y cuando yo me fui, la iglesia de Voladoras siguió. Y hoy vengo, ¿verdad?, en el 2021, iglesia, y la iglesia sigue aquí. Amén. Lo cual significa que no dependía de mí. Amén. Ni dependía de ninguno de los que estuviésemos al frente. Dependía de Cristo, que es el que la sostiene. Y es el que la lleva y la llevará hasta el final, ¿verdad? Cuando venga a buscar a su pueblo y diga: venid benditos de mi Padre, heredad el reino que ha sido preparado para vosotros. Amén. Y yo doy gloria a Dios porque no sé la iglesia de otro, pero mi iglesia es fundada sobre Jesucristo. Amén. Y por eso en Mateo 16, 18 Jesús mismo afirmó: las puertas del infierno, del Hades, de la muerte, como pudiera aparecer en algunas traducciones, no prevalecerán contra ella. Amén. Siempre, ¿verdad?, el enemigo se vale para poner en los corazones y en las mentes de algunos o de muchos razones por las cuales no pertenecer a la iglesia de Dios. Y ya hemos mencionado algunas, ¿verdad? Entre ellas, desde casa yo puedo adorar a Dios, en casa yo puedo crecer espiritualmente. La razón primordial, ¿verdad? Allí todos son pecadores igual que yo. Pero di la razón número uno de por qué debemos pertenecer a la iglesia: porque Dios la estableció, decíamos, ¿verdad?, en Mateo 16, 18. Pero si leemos Hebreos 10, 25,
Podemos decir que debemos pertenecer a su iglesia porque Dios lo dijo. Amén. Pareciera ser un poco dictatorial, pero pregunto, ¿por qué cuestionar a Dios? ¿Por qué Adán y Eva no podían comer del árbol que estaba en medio del huerto? Simple, porque Dios lo dijo. Amén. ¿Por qué debemos observar el sábado como día de conmemoración de la creación y en honor a nuestro Creador? Simple, porque Dios lo dijo. Amén. ¿Por qué debemos devolver a Dios el diezmo que a Él le pertenece? Simple y larga, porque Dios lo dijo. ¿Por qué Noé tuvo que construir un arca? Porque Dios lo dijo. ¿Por qué Gedeón tuvo que reducir su ejército a tan solo 300 soldados? Porque Dios lo dijo. ¿Por qué debo y por qué tengo que pertenecer a la iglesia de Dios? Porque Dios lo dijo. Amén. No dejemos de congregarnos, dice la Escritura, como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos y con mayor razón cuando vemos que el día final se acerca, dice la palabra de Dios. En otras palabras, tengo que asistir a la iglesia, tengo que congregarme, y aún más, como dice el texto, porque el regreso de Cristo está más cerca hoy que el día de ayer cuando creímos. Amén. ¿Por qué cuestionar a Dios, hermanos? Si Dios dijo, hazlo, hazlo. Si Dios ordenó, obedece. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Dios sabe lo mejor para nosotros, y además Dios no es como nosotros, ¿verdad? Incluso en la palabra Jesús dice, porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. Lucas 4:16. Muchos conocemos este pasaje donde dice que Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y dice, y conforme a qué, a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga, en el templo, y se levantó para leer. Amén. Entonces Jesús no solamente, ¿verdad?, nos dio el ejemplo, no solamente lo dijo, sino que cuando estuvo en la tierra, pues acostumbró también a pertenecer a la iglesia de Dios. Y pregunto, cuando Jesús asistía a la sinagoga y al templo, cuando anduvo en la tierra en su ministerio, ¿eran todos santos los que se congregaban allí? Cuando Él llegaba y abría, incluso cuando abrió el rollo a predicar, ¿verdad? Porque la escritura era en un rollo. Cuando abrió la escritura a predicar y pronunciaba las palabras, ¿qué hicieron los líderes del templo? Lo cuestionaron y lo criticaron, ¿verdad? Cuando sanaba a alguien dentro del templo, porque era sábado, ¿qué hacían? Lo criticaban. Cuando predicaba en los atrios del templo, ¿qué hacían? Lo perseguían, lo criticaban. Y yo imagino a Jesús como algunos que sufren decepciones en la iglesia de Dios diciendo, no vuelvo a ese templo, no vuelvo a esa sinagoga, mira cómo me han tratado. No, dice la palabra de Dios que fue obediente hasta la muerte. Amén. Y muerte de cruz. La palabra dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces sí debemos imitarle. Pero hay algo que debemos entender. No tienes que ir a la iglesia, eso sí es una verdad, para ser cristiano. La razón, porque muchos van a la iglesia y aún no han podido demostrar que lo son. Pero sí tienes que asistir a la iglesia si eres obediente al mandato del Dios que te llamó a servirle. Amén. Recientemente hice amistad por este asunto de la pandemia y de los cultos que dábamos de forma cibernética con un joven de 21 años, guía mayor de los conquistadores del país de Nepal. Estaba comunicando con nosotros en inglés. Su nombre es
Radit Bisal, ¿verdad? Una familia numerosa. Y yo le preguntaba, ¿verdad?, ¿cómo es la iglesia allá en Nepal? Dice, somos como algunos 50, ¿verdad?, adventistas. La pandemia nos ha dado fuerte en este país, a tal punto de que nuestro pastor se ahuyentó, ¿verdad?, se acobardó de todo esto que estaba sucediendo, y en un momento dado agarró sus maletas y se fue y dejó la iglesia sola. Así que ellos están sin pastor, ¿verdad? Incluso no solamente están sin pastor, sino que la religión oficial de Nepal es el hinduismo, y entonces al ellos convertirse en cristianismo son sancionados por el gobierno, son multados, son penalizados, son castigados. Entonces prácticamente tendrían que estar en el clandestinaje, ¿no?, para poder entonces congregarse y adorar a Dios. Nosotros entonces hacemos varias reuniones, ¿verdad?, cibernéticas, hemos hecho desde la iglesia en Añasco, yo personalmente con mi familia, mis hijas que se comunican en inglés, y hemos hecho una amistad y una relación con esta familia de Nepal a través de las redes. Pero menciono esto porque qué fácil lo tenemos aquí para nosotros poder congregarnos a pesar de todas las restricciones, ¿verdad?, por la emergencia de salud. Una iglesia cómoda, con muebles acominados, con aire acondicionado, con equipo audiovisual. Una iglesia cómoda, tan cómoda que si vienes con sueño te puedes hasta dormir mientras yo predico, ¿verdad? Nadie está dormido, ¿verdad? No estoy tirando indirecta a nadie, pero así de cómodo a veces nos sentimos, hermanos, en la casa de Dios. Música agradable, y en ocasiones, ¿verdad?, cuando la situación lo permite, hasta comida hay después que acaba el culto. Entonces muchos piensan que no tienen necesidad de ir a la iglesia, mientras otros realmente dan hasta su vida para poder asistir a ella, entregan hasta su propia libertad y la de su familia para poder asistir. Pero esa no es una y dos razones, hay una tercera razón, porque adorar a Dios unidos, juntos, tiene poder. Amén. Amén. Hebreos 10, 24 y 25, dice Hebreos 10, 24 y 25, esta parte del texto que me fascina, dice, exhortándonos y estimulándonos los unos a los otros. Amén. Podemos venir a la iglesia y pedir oración como hiciste tú en esta mañana por tu situación, ¿verdad? Podemos pedir y rogar a Dios, y a veces hablar con nuestros mismos hermanos para que oren por nosotros y nos ayuden a levantarnos cuando nos caemos. Amén. Amén. Yo siempre recuerdo, y eso a mí me marcó mucho en mi ministerio, porque fue en vísperas de mi ordenación que sucedió en esta iglesia, ¿verdad? Yo llegué aquí desordenado, como diríamos, y salí ordenado con ustedes. Amén. De algún momento uno tiene que aprender, ¿verdad? Pero en vísperas de mi ordenación aquí con ustedes, yo recuerdo que según algunos, uno de los pecados más grandes que yo había cometido había sido bautizar a Eliseo. No sé si recuerdas eso, Melo. Uno de los pecados más grandes que el pastor cometió fue bautizar a Eliseo. Sin embargo, para la gloria de Dios, Eliseo y yo somos socios en la predicación de la palabra de Dios. Amén. Desde hace muchos años, ¿verdad, Eliseo? Aquí estoy, invitado por él, y él invitado por mí. Está en mi distrito completo lo conoce, nuestras 3 iglesias, hasta campañas de Semana Santa nos ha dado y ha estado con nosotros, ¿verdad? Pero qué bueno, Juni, que pudimos, ¿verdad?, cumplir con lo que la iglesia se supone que haga y a lo que Dios nos llamó.
a estimularnos y a exhortarnos los unos a los otros, a cuando caemos levantarnos, amén. Mateo 18:20 dice: porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El hombre fue creado, hermanos, para relacionarse, no para estar solo. Dios mismo dijo en el jardín del Edén: no es bueno que el hombre esté solo. Amén. Relacionándonos es que reímos, relacionándonos es que lloramos. Somos creados para relacionarnos. El internet es conveniente en algún momento dado, pero el internet no toma el lugar de venir a la casa de Dios. En el internet, como sucede conmigo, puedo tener, yo hice el número y busqué en Facebook 928 amigos, pero ninguno de ellos te puede dar un abrazo y prestarte su hombro para que llores con él como el hermano de la iglesia. Amén. Cuando necesita. Por eso cuando abrimos esas puertas y llegamos allí, nos bajamos del carro, tenemos que decir: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. La televisión es útil, la televisión en vivo de cultos son buenas, pero no sustituyen el que estemos juntos, que sintamos el poder del Espíritu Santo juntos. Crecemos más unidos que cuando estamos solos. Otra razón por la cual deseo asistir a la iglesia es la unidad. Como decía el texto en Mateo 18:20, donde hay 2 o 3 reunidos, congregados en mi nombre, allí estaré. La iglesia misma viene del vocablo griego eclesia, que significa reunidos en asamblea, en otras palabras, en grupos, juntos, unidos, leyendo las escrituras juntos, amén, perseverando juntos, orando juntos. Es un lugar de preparación también para el cielo. En esta semana, como decíamos en la lección, hablamos mucho acerca del tema del reposo del sábado, y hay un texto que siempre me hace meditar, es Isaías 66:23, porque Isaías 66:23 dice: sucederá que, está hablando de la tierra nueva, sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá todo mortal para prostrarse delante de mí, ha dicho el Señor. Y ¿sabes qué? Esa preparación para llegar a hacer eso en la tierra nueva, la estamos haciendo ahora. Amén. Así como usted se prepara de mes en mes y de sábado en sábado para ir ante la presencia de Dios, así será en el cielo, y este es el lugar de preparación para llegar a hacerlo en aquel momento. Amén. Leo la última cita que se encuentra en la página 18 del libro Testimonios para Ministros, y dice que los ángeles de Dios, serafines y querubines, los poderes comisionados para cooperar con los agentes humanos, contemplan con asombro y gozo cómo, escuche bien, como hombres caídos, una vez hijos de la ira, están desarrollando por la enseñanza de Cristo carácter a la semejanza divina. Amén. Para ser hijos e hijas de Dios, para desempeñar una parte importante en la ocupación o en las ocupaciones del cielo. Amén. Y eso solamente se consigue en la iglesia de Cristo. Amén. Amén. Sí, somos imperfectos. Amén. Sí, iglesia, es cierto, hay muchos hipócritas. Sí, es cierto, hay mucha gente falsa, hay gente genuina, pero todos estamos aquí con el mismo propósito: es que el Señor nos transforme a cada uno de nosotros, amén, y nos cambie. Recientemente, esta misma semana, hablaba con una miembro líder de mi iglesia de algunos problemas que a veces, ¿verdad?, confrontamos y enfrentamos en la misma. Y ya que para diciembre estoy cumpliendo 4 años de haber llegado a ese distrito, ella me decía: cuando mencionaron y te presentaron en la iglesia, pastor, y dijeron que previamente, ¿verdad?, tu trabajo había sido
en la milicia, yo dije, este aquí lo que dura es un año y sale volando para el ejército otra vez. Y yo recuerdo que eso mismo me dijeron en Voladora cuando llegué. Este aquí dura un año y les duré 4, ¿verdad? Y entonces allí me dijeron lo mismo y en diciembre les duró 4 también, amén. ¿Y saben cuál es la razón? Porque amo la iglesia. Amén. Porque sí puedo pensar de que fuera de esto puede haber algo mejor para yo realizar. Y incluso hay oportunidades. Y entiendo que para todos las hay, ¿verdad? De entrar en cualquier otra rama del mundo laboral. Pero lo que yo realizo, hermano, no es un trabajo, no es un empleo, ni mucho menos, ¿verdad? La intención es la generación de ingresos. Eso lo podemos conseguir en cualquier otro lugar. Es simplemente que Dios ha puesto en nuestros corazones, y miren cómo ustedes lo hacen. Ustedes sirven a la iglesia de Dios de gratis. Porque nadie les paga a ustedes por hacer eso. Cuando yo venía subiendo, ¿verdad? Que estaba estacionado en la parte de atrás y venía escuchando desde afuera el sonido de la iglesia, escuché la voz de Iraida dando la lección mientras venía subiendo, y como a veces uno, ¿verdad? Después de los años como que se le olvidan las cosas, yo decía, ¿cuál es esa voz? Decía yo en mi mente, ¿verdad? ¿Cuál es esa voz? Déjame identificar la voz antes de que vaya la persona. Yo dice, esa es Ira de Nico. Decía yo, siempre al frente, amén, dirigiendo en una área o en la otra, ¿verdad? Y han pasado años sobre años, ¿verdad? Y hemos pasado pruebas, ¿verdad que sí? Y hemos cogido palos, pero qué bueno que la satisfacción es que quien nos hace desarrollar, como dice esta cita, a pesar de que somos hombres y mujeres caídos, que somos pecadores, en la iglesia es que podemos desarrollar un carácter semejante al de Cristo. Amén. Y podemos entonces, como dice, desempeñar una parte importante en las ocupaciones del cielo. Fuera de ella no lo vamos a poder realizar. Quizás fuera de ella vamos a seguir siendo los mismos imperfectos que hemos seguido siempre, y perdemos la oportunidad de llegar a este lugar y amar y poder, ¿verdad?, desarrollar ese don, como dice la Escritura, que sobre todas las cosas el don más importante es el amor. Amén. Cuando mencionaron, ¿verdad?, la muerte de la mamá de Tello y Carmen, recuerdo las últimas palabras que ella me dijo, y fue en el velorio de mi tito, que sabemos que ya en ese momento, ¿verdad?, su mente estaba ya un poquito nublada, pero yo, para probar un poquito a ver si todavía se acordaba de algo, le dije, Mother, recítame el Salmo 91, y ahí comenzó ella y lo citó de principio a fin, clarito, como cuando tú lo repites para la escuela, para un examen. Y yo dije, mira, está bien, porque a mí se me olvida que tengo 40 y pico de años, pero recuerdo estas últimas palabras cuando le fui a dar el beso y el abrazo para despedirme. Me dice, ¿para qué odiar si existe el amor? Amén. Y digo yo que bueno que esas fueron las últimas palabras que escuché de ella, porque así las quiero recordar. Que así las recuerdo. Y es algo que aprendemos cuando servimos a Dios. Amén. Que a pesar de que somos imperfectos muchas veces, podemos saber que lo más importante es el amor. Y si nos toleramos los unos a los otros, y sabemos que Dios es el que nos transforma y nos edifica, podemos, unidos en la verdad de Cristo, llegar hacia las mansiones celestiales. Amén. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a entonar justo ese himno, unidos en verdad, para finalizar con una oración. Unidos en verdad.
Oramos, nuestro Dios, amante Padre, amado Dios, aquí está tu iglesia. Señor, una iglesia primero que nada amada por ti. Luego amada por mí y por muchos otros, Señor. Iglesia que siempre presento en mis oraciones, que la sigas fortaleciendo, la sigas transformando y la sigas utilizando para la gloria y honra de tu nombre. Que en este rinconcito de esta comunidad siga siendo lumbrera ante la oscuridad de este mundo, anunciando un Dios salvador y pronto a venir. Señor, y que todos unidos en esa verdad podemos perseverar en ti y podemos llegar, como dice ese himno, llegar al cielo unidos, Señor, porque tú nos esperas. Amén. Te pido que si en algún momento nosotros hemos dudado, Señor, del establecimiento de tu iglesia, Señor, te pido que en esta hora puedas transformar esos pensamientos mediante tu Espíritu y nos permitas perseverar en la misma a pesar de las circunstancias humanas que enfrentamos en ellas, porque eres tú quien nos guiará y nos llevará a puerto seguro y desea que todos seamos transformados. Señor, tú has declarado que hasta que tus hijos no reflejen perfectamente el carácter de tu Hijo Jesús, no vendrás a reclamarlos como tuyos. Por lo tanto, perseverando, Señor, en este lugar, creciendo y habitando juntos en armonía, Señor, que podemos desarrollar ese carácter semejante al tuyo para irnos contigo a morar las mansiones celestiales, Señor. Que en estas horas sagradas continuemos en comunión contigo, disfrutando de tu presencia y bendición. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.